Perdón. El evento va a ser grabado, o sea que lo pueden ver en cualquier momento. Como les estaba comentando, la mayoría de estudiantes que están en este proyecto de grupo somos de cuarto año, otros de segundo año. Esto es para la clase de seminario de ética, un proyecto final en el cual pues se nos pedía hacer algo de carácter cultural, y qué mejor forma de hacer un proyecto que justamente fuera encaminado a lo que es los saberes de Latinoamérica, algo un poco más alejado de la academia, de lo cual estamos muy relacionados la mayoría de gente dentro de filosofía, y del cual no está de más a veces romper nuestra pequeña burbuja. Y por eso pues hoy traemos a dos personas exponentes de Honduras. No sé si uno de ellos pues habrá asistido, y si no, pues mi compañera Daniela ya les expondrá quiénes son. Luego tenemos un invitado especial que tengo entendido que actualmente está en Colombia, y otra invitada muy especial que pues ella es de Chile. Y sin más que decir, bueno, solo les digo de que está mi compañera Daniela Lobo, Josué Beltrán, y yo, su servidora Sandy Arteaga, dirigiendo pues este espacio que justamente vamos a hablar, o mejor dicho, nuestros y nuestras invitadas van a hablar de lo que es ética ecológica y humanista en distintos temas. Y le cedo el micrófono a mi compañera Daniela Lobo para que pueda presentar a nuestros invitados e invitadas y hablar más un poco de lo que va a ser el evento. Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a este conversatorio que se denomina Ética Ecológica y Humanista, la defensa de la vida y de la tierra. Es necesario resaltar la intersección entre la vida, el territorio, la tierra y el ambiente para la emergencia de este modelo, que es una relación entre lo ecológico y lo humanista. Así también resaltar lo importante que son los lazos solidarios y de cuidados que se gestaron y se siguen gestando en los grupos y comunidades de manera ancestral, así también como contemporáneamente se han venido haciendo en las luchas organizadas. Contamos con la participación de 4 representantes de las luchas organizadas. No obstante, nuestro compañero Jaime Adalí Cabrera, quien es el coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle de la UAM, no pudo asistir a esta reunión debido a que se encuentra criminalizado y con persecución política por parte de la Unidad de Muerte Violenta del Bajo Aguán. Entonces nos solidarizamos con Jaime, que no pudo asistir ya que se encuentra incomunicado por la persecución política que está sufriendo en Valle Aguán con otros compañeros campesinos. Entonces vamos a contar nada más con 3 participantes, quienes voy a nombrar un poco sobre ellos sin adentrarme mucho, ya que ellos mismos nos pueden hablar un poco sobre su colectivo y su lucha. Vamos a llamarlos en el orden que van a hacer la ponencia, que van a tener 20 minutos para hablarnos de su lucha. El primero de ellos es Dani Velázquez Romero, que es el profesor adjunto del Departamento de Letras Románicas de la Universidad Federal de la Bahía, coordinador del colectivo de integración latinoamericana Pachamae. Gracias por asistir a esta reunión, Dani. Contamos también en segundo momento con Rode Murcia, indígena Maya Chortí, coordinadora de CONAMIN, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras. Asimismo, también es coordinadora de la Coalición Ambientalista de Coca. También agradecemos su participación en esta tarde. Y por último, contamos también con la participación de Erika Ñan, feminista mapuche, presidenta de la Revolución Democrática de Araucanía. Gracias por asistir, y nuestro compañero Jaime, que nos solidarizamos con él, ya que no puede asistir por la persecución que está sufriendo ahorita. Cada ponencia va a tener una duración de 20 minutos, en las cuales va a tener 3 ejes principales. Primero, queremos pues, saber un poco sobre los valores que han fortalecido la lucha de la organización, decir lo que ha mantenido unida esta lucha en la que pertenece cada participante. Segundo, la relación entre la vida, el territorio y el ambiente, cómo se ha venido formando este lazo en estos 3 aspectos del circuito ecológico. Y tercero, los obstáculos que han enfrentado en su lucha. Una de estas evidencias es lo que está pasando en nuestro compañero Jaime, que no pudo asistir por esta persecución política, que es uno de los grandes obstáculos estatales que tiene. Entonces, bajo esos 3 ejes, vamos a escuchar la ponencia. Al final de cada ponencia vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en las cuales el público en general puede participar, así como cada ponente puede preguntarle al otro ponente lo que desea saber. Así que esto va a estar abierto al público y también a los participantes.
Bueno, ya dejando claro esto, vamos a iniciar con el compañero Dani Velázquez Romero, colombiano que se encuentra ahora en Brasil, coordinador del colectivo de integración latinoamericana Pachamama. Entonces, sin más, dejamos a nuestro compañero Dani con la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este conversatorio. Bueno, entonces quisiera pues comenzar un poco hablando sobre el colectivo de integración latinoamericana Pachamay, contando un poco su historia, cómo surge, cuál es la visión, cuáles los objetivos que tenemos como colectivo y bueno, y a partir de lo que proponen esos tres ejes temáticos, pues eh, centrar mi charla intentando responder a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, el colectivo de integración latinoamericana Pachamay surge en Brasil, aquí en Salvador de Bahía, donde actualmente nos encontramos. Yo soy de origen colombiano, pero pues desde hace años vine a vivir a Brasil, hice mi maestría y doctorado en la Universidad Federal de Bahía, aquí en Brasil, donde actualmente soy profesor del área de letras, particularmente literatura latinoamericana. Y pues recientemente hice un postdoctorado en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, bajo la coordinación del profesor Enrique Dussel y de Juan José Bautista Segales, que lamentablemente falleció hace algunos meses. Entonces, bueno, el colectivo de integración latinoamericana Pachamay surge de un trabajo, de una investigación de doctorado centrado en la violencia, estudiar algunos fenómenos de violencia que ha vivido América Latina en las últimas décadas y cómo estos fenómenos de violencia son representados en las narrativas contemporáneas, ¿no? La narrativa latinoamericana contemporánea. Entonces, este trabajo dio como resultado una tesis cuyo nombre fue De las armas y de las letras, la violencia en la literatura latinoamericana contemporánea. Entonces, después de un estudio por diferentes narrativas, diferentes novelas contemporáneas de América Latina y de las violencias que ha vivido América Latina a lo largo de las últimas décadas, algunas de las consideraciones a las que se llegaron fue pues constatar ese estado de guerra, ese estado de guerra global, de violencia generalizada, ¿no? De violencia estructural por parte de los estados-nación y esa crisis civilizatoria a la cual pues este modelo de modernidad capitalista, patriarcal, eurocéntrica, pues nos tiene, ¿no? Tiene a la humanidad. Esa crisis civilizatoria que pues ahora con este fenómeno de la pandemia global pues ha quedado mucho más evidente, ¿no? Entonces, pues a través de este estudio pues pudimos constatar, ¿no? Y traer esa reflexión, de ahí el título de las armas y de las letras, que es un pasaje, un capítulo del Quijote, donde el Quijote hace un paralelo entre las armas y las letras, su famoso discurso de las armas y las letras, mostrando pues cómo un Estado necesita de las armas y necesita de las letras para sustentarse, ¿no? En el libro, en la novela, el Quijote le da primacía a las letras, perdón, a las armas sobre las letras, ¿no? Tal vez porque Cervantes fue soldado, fue militar,
combatió, ¿no? Perdió una mano en la guerra de Lepanto, etc. Entonces, él le da primacía a las armas sobre las letras. Esto sirve para traer una reflexión de cómo, infelizmente, nuestra sociedad aún continúa dándole primacía también a las armas y no a las letras, ¿no? Entonces, de ahí que este estudio nos mostró pues la necesidad, la urgencia que hay de invertir en las letras, entendiendo esto de una manera amplia, como invertir en el arte, en la cultura, en la educación, pero no una educación tradicional, ortodoxa, sistémica, como la que se viene impartiendo por parte, ¿no? de la mayoría de centros educativos, inclusive de universidades, centrado bajo un solo modelo, que es ese modelo de racionalidad moderna, positivista, académica, con esa visión de ciencia única occidental, sino a través de una educación plural, ¿no? De una educación que se atreva a arriesgar, de una educación alternativa, que inclusive abra esos procesos de descolonización, que abra esos procesos de libertación, ¿no? E invertirle al arte y a la educación y a la cultura, ¿no? Como posibilidades, como caminos para salir de ese estado de guerra y de violencia. Entonces, pues a través de esta constatación que nos trae este estudio, surge entonces la necesidad de materializar estas reflexiones, que no se queden apenas en una tesis, apenas en un libro, en un trabajo académico, sino de volver eso una realidad, de materializar eso. Entonces ahí surge el colectivo Pachamama. El colectivo Pachamama entonces toma su nombre del concepto de Pachamama, que es un concepto de los pueblos andinos, de los pueblos originarios andinos, que significa la Pachamama es la madre tierra, ¿no? Pero pues como el núcleo del colectivo surge en Brasil, en Bahía, entonces jugamos con el portuñol y le dimos ese nombre de Pachamama, ¿no? Justamente porque el horizonte, y ya ahí sí desde la filosofía podríamos nombrarlo así, el horizonte utópico que mueve a este colectivo y el origen es justamente ese, el de la Pachamama. Pensar, entender la necesidad que hay de retornar a la tierra, de pensar la tierra no como la ha pensado el mundo occidental, la ciencia occidental, eurocéntrica, norteamericana, que la ve como un objeto de consumo, un objeto de extracción, de pose, de estudio, de dominación, sino como un sujeto, ¿no? Como un ser vivo, y no cualquier sujeto, sino el sujeto de mayor estima que es la madre, ¿no? La madre de todo lo vivo, como lo han entendido todos nuestros pueblos originarios desde sus diferentes territorios, desde sus diferentes lugares, ¿no? Como un ser vivo y como la madre. Entonces, este es el horizonte utópico que nos reúne. Fuera de eso, pues también nuestro otro principio, que es el de la integración latinoamericana. Esto se debe a que varios de los integrantes del núcleo del colectivo somos extranjeros viviendo aquí en Brasil y pues vemos también la falta de diálogo, de conocimiento que hay por parte de los brasileños de la historia, la cultura, la realidad de los otros países que integran América Latina. Entonces, y viceversa, ¿no? También por parte de nosotros y bueno, de muchos latinoamericanos, la falta de diálogo, de conocimiento que hay con relación a Brasil. Entonces, de ahí que surge, digamos, este objetivo de traer un poco aquí en Brasil, en ese contexto de Brasil, de Bahía, eh, un poco de la riqueza de nuestros pueblos, de nuestros países vecinos, ¿no? De los pueblos que integran esa Via Yala, ¿no? Y pues generar esos puentes, generar esos diálogos, generar esos intercambios. Entonces,
Digamos que esos son nuestros objetivos principales, ¿no? Traer la madre tierra, la Pachamama, como horizonte utópico, y la integración latinoamericana. Entonces, el colectivo se forma en 2016, eh, aquí en Bahía, pero como les digo, los integrantes son de diferentes lugares de América Latina. Comenzamos haciendo intervenciones artístico-culturales en diferentes espacios aquí en la ciudad de Salvador. Después también en algunos centros de educación, en algunas universidades, también haciendo intervenciones con estas temáticas de América Latina, ¿no? También trayendo un poco de justamente todas estas epistemologías que han sido apagadas, que han sido negadas, silenciadas de nuestros pueblos originarios. Y como les decía antes, un poco de la riqueza cultural, artística de América Latina. Siempre también con, digamos, desde una perspectiva y desde una acción no académica estrictamente, sino un poco trayendo el lado más lúdico, ¿no? Desde un formato más descontraído, más relajado, más divertido, saliendo inclusive justamente de ese academicismo pesado, ¿no? Que yo creo que asfixia tanto a nuestra academia, ¿no? Justamente intentando romper con esa, ¿no? Con ese modelo de educación tan cerrado, tan serio, tan, bueno, ¿no? Eurocéntrico y bueno, y aburrido que tiene nuestra academia. Entonces, trayendo pues justamente desde la perspectiva del arte, de la cultura y de la educación alternativa, es otras posibilidades. Entonces, somos también un grupo de extensión de la Universidad Federal de Bahía. Eh, Después de esas acciones que comienza a desarrollar el colectivo, estas acciones en espacios públicos, en otros espacios que no son estrictamente académicos, como les decía, también tuvimos la oportunidad de tener una casa cultural en Salvador, en un barrio periférico afrodescendiente de pescadores, tener una casa cultural justamente con estos principios, ¿no? De la integración latinoamericana, de traer los saberes de nuestros pueblos originarios, ¿no? De propiciar esa integración latinoamericana desde eso, desde lo real, ¿no? Desde esa posibilidad de encuentros, ¿no? A través de la música, de la poesía, del arte, ¿no? De la cultura. Y bueno, después funcionamos en la casa desde 2017 hasta 2019. También, digamos que los tres frentes que el colectivo Pachamay abrió su acción fue pues el ambiente académico, pues porque muchos somos profesores, investigadores, entonces de generar algunos encuentros, seminarios, reflexiones desde lo académico, desde el campo de extensión universitaria, que es, digamos, donde más nos hemos centrado, que es justamente eso de salir del contexto académico, salir de la sala de clases, salir del espacio académico de la universidad e ir a la comunidad, ¿no? A través de estas acciones que en espacios culturales y después en la Casa Pachamay. Y un tercer espacio que es el espacio virtual, que antes de la pandemia, ¿no? Desde que el colectivo se forma, ya veíamos la necesidad de también invertir en este espacio, ¿no? En el ámbito virtual, generando pues una página en Facebook, en Instagram, encuentros virtuales, ¿no? A través pues de este ambiente. En 2019, final de 2019, la casa cierra debido pues a que viajamos a México para realizar este postdoctorado, para justamente tener eh, una base filosófica, epistemológica,
más fuerte, ¿no? Tuvimos entonces en ese sentido el placer y el privilegio de tener la orientación del profesor Enrique Dussel, que es muy conocido, ¿no? En el ámbito académico de la filosofía y de la lucha en América Latina, y el profesor Juan José Bautista, de origen aymara, boliviano, pues que también fue muy importante, ¿no? Para tener un envasamiento teórico, epistemológico, filosófico, inclusive en los conceptos que manejamos, ¿no? Porque, digamos, el colectivo eh, tiene digamos, como visión justamente el rescate, el dar voz, el traer la importancia de esas otras epistemologías, de esos saberes de nuestros pueblos originarios, porque pensamos que justamente es a través de toda esta sabiduría que traen nuestros pueblos, que podemos encontrar esos otros caminos para la construcción de esos otros mundos posibles, como habla el zapatismo, ¿no? Esos mundos donde quepan otros mundos, ¿no? A partir desde esa concepción del buen vivir, de la vida buena, ¿no? Pero no desde el hedonismo y desde el consumo capitalista, sino a partir de salir inclusive de esa concepción egoísta, egocéntrica, del cogito ergo sum, ¿no? Del yo pienso, luego existo, que ha impuesto la modernidad, para intentar la construcción de una comunidad de vida, ¿no? Como trae la filosofía de la liberación, ¿no? Y como trae, digamos, las epistemologías de nuestros pueblos originarios. Entonces, final de 2019, inicio de 2020, la Casa Pachamay cierra. Viajamos a México para tener esa experiencia y pues inicia la pandemia que todos conocemos, ¿no? Entonces el colectivo ahí sí comienza pues a realizar su acción principal desde el ambiente virtual, ¿no? Entonces comenzamos a realizar encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, a través de ¿no? Bueno, de Instagram, de Facebook, de todo este ambiente virtual, pues para poder continuar con nuestras acciones, para poder continuar generando encuentros, diálogos, ¿no? Y entonces durante todo el 2020 y lo que llamamos del 2021, estamos pues trabajando a través de este ambiente virtual. Ahora pues venimos con un proyecto de realizar una serie de cursos libres desde esta visión, ¿no? Desde esta visión de la filosofía de la liberación, de la descolonización del pensamiento, de la integración latinoamericana. Entonces, estamos organizando una serie de encuentros, de cursos libres con diferentes temáticas, ¿no? Multidisciplinares, trayendo pues estas discusiones. Entonces, también es una invitación para que nos acompañen, para que pues queden atentos a través de nuestras páginas, de las actividades que estamos organizando. En ese sentido, por eso me parece muy importante esos diálogos, ¿no? Y por eso acepté, pues, con mucho agrado este encuentro para poder eso, ¿no? Dialogar, conocernos, conocer diferentes realidades desde diferentes lugares de América Latina, desde esa integración de las luchas, ¿no? Yo creo que es a través de ahí, ¿no? Es a través de esa integración, es a través de ese diálogo que podemos construir caminos de comunidad de vida que nos saquen de este estado de muerte que ha impuesto ese sistema, ¿no? Ese sistema cerrado de la modernidad, ¿no? Del capitalismo avasallador que nos tiene en este colapso eh, civilizatorio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es a grandes rasgos la historia del colectivo. Intentando responder a las preguntas, ¿no? Pues las dificultades que hemos encontrado pues son bastantes, ¿no?
pues desde el hecho de salir desde de un tipo de concepción, desde un tipo de subjetividad, de pensamiento y de trabajo centrado en el individuo, ¿no? Y más en el campo intelectual, académico, donde es tan cerrado justamente, ¿no? Y donde hay toda una glorificación del ego, ¿no? Por parte de muchos profesores académicos, etcétera, ¿no? Partir al trabajo colectivo, pues es todo un desafío, ¿no? Comenzar a pensar colectivamente, trabajar colectivamente, organizar acciones colectivamente, pues es un desafío, ¿no? Una lucha, ¿no? Un trabajo, pero pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De este proceso justamente de reinventarnos, de salir de esa lógica, de esa subjetividad única para generar una subjetividad plural, ¿no? Y comunitaria. Entonces, bueno, y más en el contexto brasileño, aquí donde nosotros nos encontramos, pues donde hay una serie también de, ¿no? de desafíos a partir de la propia lengua, a partir de los prejuicios también que hay, ¿no? Con relación a los extranjeros, a lo desconocido, a lo que es diferente, ¿no? También trabajar en la comunidad, ¿no? En una comunidad como la que nosotros trabajamos, afrodescendiente, pescadores, donde nosotros éramos los extranjeros, los gringos, ¿cómo no? Nos llaman aquí a todo extranjero, ¿no? Entonces, pues todo eso es un desafío, ¿no? Bueno, y pues ahora con todo lo que sucedió con la pandemia, poder seguir trabajando colectivamente, reuniéndonos, ahora reinventándonos con ese mundo virtual y todo esto, pues son desafíos que encontramos, ¿no? Entonces, pero pues que vale la pena, ¿no? Que vale la pena y que hay que realizarse, ¿no? Porque definitivamente no podemos seguir en la misma lógica, ¿no? Que impone el sistema. Entonces, bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. Tiene como 3 minutos. 3 minutos. Bueno, entonces, pues para finalizar esta primera parte y después abrir a las preguntas, a los comentarios, ¿no? Entonces, me gustaría leer el manifiesto, ¿no? Del colectivo. Yo creo que eso también puede abrir un poco más, ¿no? La perspectiva de lo que nos mueve, ¿no? Entonces, no sé si pueda compartir pantalla. Sí, yo lo voy a habilitar. No, ¿vale? Ya está. Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces voy a ir leyendo nuestro manifiesto. Manifiesto Pachamay. Contra los tartufos de doble moral, contra los hipócritas y mentecatos, contra los puristas ortodoxos y putos dogmáticos, contra los amigos chupaculos del poderoso caballero don Dinero, contra los intelectualoides apolíneos y racionalistas, eurocéntricos malparidos que tanto irritan, contra los que olvidaron ser niños, ser adolescentes y encerraron en el cuarto oscuro del closet su curiosidad, su alegría y rebeldía, contra los zombies que definitivamente se dejaron alienar por los cada día más mediocres medios masivos de comunicación, contra los indiferentes que solo critican pero no hacen ni mierda, contra los aburridos, los predecibles, los que juegan a ser adultos, contra los políticamente correctos, babacas, contra los cabrones que no beben, como diría Humphrey Bogart, contra los machos remachos y las hembras rehembras. Esto es candela, papá. Esto es porro venteado, ditirambo dionisiaco, risa carnavalesca, pura chumbimba. Aquí vinimos fue a gozar. Aquí se habla, se escribe, se canta y se ama en español, portugués, portuñol, francés, italiano,
guaraní, quechua, náhuatl, quiché. Aceptamos y disfrutamos el parlache, el culichi, el lunfardo, el besre y demás formas impuras de la lengua. Somos diversos, plurales y multiculturales. Somos miasma de titanes, la mierda que no tapó el gato. Nos entendemos ciudadanos del mundo, pero somos latinoamericanos. Para los inconformes e impuros, para los que se la bancan, pero no se la bancan, para los que entienden y valoran el poder de la palabra, del gesto, de la imagen, del símbolo y sobre todo del cuerpo, para los que no sepultaron la capacidad de reírse inclusive de sí mismos, para los sísifos que aprendieron a sacarle provecho y sentido al absurdo, para los groseros y blasfemos, para los políticamente incorrectos, para los intelectualmente inquietos. Somos Tlaloc, licor de la tierra, somos Pacífico, Atlántico y Caribe, somos Andes y Amazonas, somos diáspora, hibridismo e imprevisibilidad, somos materia y antimateria, somos vontade y desejo, somos fuerza, energía, somos Apeirón y Pangea, somos la Pacha, somos Amay, somos Pachamay, jueputa. Gracias. Bueno, en este caso, pues Daniela Lobo es la que diría quién es la persona que va. Lo siento, tenía mi cámara apagada. Entonces, Daniela, te cedo el micrófono sin antes decir que me encantó mucho ese manifiesto. Gracias. Muchas gracias, Dani, por tu ponencia. Muchas gracias por tu ponencia, también por hablarnos del colectivo Pachamay y toda su labor en Brasil. Si podés, también puedes dejar el link de Facebook del colectivo en los comentarios para que quien se interese pueda buscarlo. Muy agradecida con vos. Bueno, ahora vamos con la segunda ponente, y ella es nuestra compañera Ro de Murcia, indígena Maya Chortí, coordinadora de CONAMIN, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, y coordinadora de Coalición Ambientalista Copan. Es un honor tenerte por acá. Y como ya habíamos indicado a Dani, los 3 ejes son, primero, los valores que han fortalecido la lucha de la organización, la relación entre la vida, el territorio y el ambiente, y los obstáculos que han enfrentado. Bueno, entonces dejamos con nuestra compañera Ro de Murcia. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar esta tarde con ustedes para informarles un poco acerca de cómo nos formamos dentro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Honduras, indígenas y negras en Honduras. La coordinadora nace a raíz de un proceso de articulación en el 2003, impulsado por nuestra compañera Miriam Miranda de la OFRAN, y nuestra compañera y ancestra y guía Berta Cáceres, quien honramos siempre con su memoria de nuestras luchas territoriales. Ellas impulsaron una convocatoria en los pueblos indígenas a las mujeres, a raíz de que las mujeres no teníamos una organización donde pudiéramos impulsarnos y pudiéramos tener nuestro espacio para hacer nuestras luchas también, porque además de las luchas territoriales, las mujeres indígenas tenemos una doble lucha dentro y fuera de nuestras comunidades, ¿verdad? Nos enfrentamos al patriarcado ya formado y bien arraigado que tienen nuestros pueblos, machismo. Además de eso, tenemos necesidad de conformar un espacio para lucha de nosotras las mujeres. Nuestro primordial objetivo es, además de organizarnos como mujeres indígenas y negras en Honduras, es aglomerar la mayor parte de mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos. Sabemos que cada pueblo tiene su propia cosmovisión, tiene sus propias raíces culturales, y tratamos de formar una alianza y de trabajar en unión, de valorar
como les dijera, lo que más nos une como pueblos indígenas, porque además de ser pueblos indígenas, nuestras culturas están entrelazadas. Y hay un tema fuerte que nos une y es ver una Honduras libre, una Honduras fuerte, una Honduras liberada de tanta opresión que actualmente hay en este país, una Honduras sin racismo, una Honduras donde no haya persecución de ningún rango, ni política, ni policial, ni judicial. Actualmente nosotras aquí en Honduras tenemos una persecución, perdonen la palabra, pero muy perra, podríamos decir. Nos están judicializando señoras de la tercera edad, porque les están diciendo que son invasoras, que son ladronas. Es algo sin precedentes, la persecución que actualmente el gobierno tiene en contra de nosotros aquí en este país, en contra más que todo de los pueblos indígenas, de nuestros territorios, la riqueza, yo siempre lo digo, dentro de los territorios indígenas en Honduras existe una gran riqueza, no solamente cultural, sino que nuestras tierras, nuestros bosques tienen un valor monetario para este gobierno y es ahí donde nosotros defendemos ese valor, que para nosotros no tiene un valor monetario, para nosotros es un valor de vida, un valor de vida o muerte, lo que tienen los recursos que hay dentro de nuestros territorios, ¿verdad? Nosotros, dentro de la organización, parte de los desafíos que hemos tenido es la ausencia de un estado de ley en el país, que se agravó un poco más a raíz del golpe de estado desde el 2009, ¿verdad? Ahí viene un proceso encaminándose a una dictadura con una opresión directa en contra de los pueblos. Actualmente, parte de nuestros desafíos son estos, el poder afianzar nuestras luchas, el poder defender nuestros territorios, el poder darle acompañamiento a nuestras compañeras de otros pueblos que están sufriendo persecución, que están sufriendo ahorita desapariciones de familiares, asesinatos de líderes de otras comunidades. Como el caso de nuestra compañera Berta, que después de tantos años, hasta este año, se pudo condenar a uno de los coautores de su asesinato, ¿verdad? Entonces es un caso emblemático de lo que hemos venido denunciando, evidenciando a este gobierno y del cual nosotros pues no nos vamos a cansar de seguirlo denunciando tanto nacional como internacionalmente. Nosotros, como organización de mujeres indígenas, como una coordinadora que somos, hemos visto la necesidad de formar alianzas con organizaciones amigas, tanto dentro de nuestro territorio como fuera de nuestro territorio. Para que podamos, estas alianzas nos sirven no solamente para fortalecer nuestras luchas territoriales, sino para evidenciar los abusos que actualmente se sufren en el país. Como un ejemplo muy claro ha sido lo de la pandemia. Hay una gran dispersión, evidencia el trato hacia las zonas rurales, como lo ha tenido en las zonas, las zonas privilegiadas, como podríamos decir. Nuestra gente llega a un centro de salud discriminada en primer lugar porque son indígenas, porque como decimos nosotros allá en el pueblo adentro, son patas rajadas, venimos con los caites enlodados a los centros de salud y no nos quieren atender, ¿verdad? Hay una discriminación visible y palpable dentro de algunas instituciones de gobierno hacia nosotros como pueblos originarios. Actualmente hay un sinfín de conflictos que nosotros estamos enfrentando.
no solo, como les decía, desaparición de compañeras, judicialización de compañeras. En este momento, el pueblo que más está siendo golpeado es el pueblo garífuna. Los hermanos y hermanas garífunas están siendo asediados por este gobierno, por estar en una de las zonas más privilegiadas del país, y están criminalizando mucho a nuestras compañeras. Es evidente el odio y la persecución de parte del Estado de Honduras hacia las compañeros y compañeras garífunas. El caso más reciente, el de la compañera que venía de Estados Unidos, tenía 3 años de no haber entrado al país, y casualmente ella ingresa al país y es detenida en el aeropuerto porque había una orden judicial en su contra de arresto, cuando que hacía más de, según leímos, hacía como 6 meses se había impuesto esta denuncia, y ella tenía 3 años de no haber venido al país. Se ven las irregularidades que hay en el Poder Judicial para poder enjuiciar a nuestras compañeras. La desaparición forzosa que se acaba de cumplir 1 año de nuestros compañeros Snyder, Centeno y de los otros compañeros de Triunfo. Hay madres llorando la desaparición de estos compañeros líderes que enfrentaron una lucha de defensa dentro de su territorio. Actualmente se está exigiendo al Estado de Honduras nos brinda información de cuál es el paradero de nuestros compañeros. Es imposible que el Estado no tenga conocimiento de esto. Cuando se sabe que fueron miembros de la DPI, con toda la indumentaria de la DPI, que fueron a sacar a nuestros compañeros, cuando hay un Estado laico, un Estado en el país donde nadie podía entrar, nadie podía salir de sus casas. Un toque de queda. ¿Y cómo es posible que solo la policía podía andar en ese entonces? Y ellos fueron, sacaron a los compañeros y hasta el son de hoy no se sabe dónde están. Ese ha sido, además del caso de nuestra compañera, que después de tantos años de estar pidiendo justicia, ¿cuántos años hace de que la compañera Berta murió, que la asesinaron vilmente? Hasta este año se condenó a David Castillo. Esperemos que la justicia, una vez más, realmente le caiga todo el peso de la ley a este bandido de cuello, como es David Castillo. No solamente se quedará ahí, porque nosotros exigimos que caigan los autores intelectuales, ¿verdad? Nosotros actualmente, nuestras compañeras del pueblo Lenca, ellas con las compañeras están teniendo una lucha perra, perdón la palabra compañeros, pero están atrás de sus bosques, de sus ríos. Tengo compañeras en este momento de la parte de La Paz que están siendo judicializadas por defender, por pararse enfrente de un camión para no dejarlo bajar con esa madera preciosa que están sacando de sus bosques. Tengo compañeras de aquí, compañeras del pueblo Tolupán, que han tenido que salir de sus territorios porque están siendo criminalizadas y están siendo en este momento están siendo amenazadas de muerte, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que no hay de parte del Estado de Honduras un apoyo directo hacia nosotros como pueblos originarios. Seguimos exigiendo, seguimos diciéndole al Estado de Honduras, no queremos ningún tipo tampoco de zonas de desarrollo dentro de nuestros territorios, porque también estamos en el ojo del huracán con estos nuevos proyectos que se están dando en el país, y que también vienen a perjudicar directamente a nuestros territorios ancestrales. Nosotros seguimos en pie de lucha, perdón un poquito que no me siento muy bien de salud. Yo le decía a Sammy que estaba un poquito a disgusta, pero aquí estamos. Y cualquier cosa, pues le voy a seguir aquí un rato más. Esta va a ser mi corta participación. Gracias por el tiempo y estoy a la orden por las preguntas.
Muchas gracias, Rode. Espero que se mejore. Gracias por este esfuerzo, ¿verdad? Por su salud. Gracias también por informarnos y por hablarnos un poco de los obstáculos que viven, digamos, desde CONAMI y desde otros grupos organizados, lo que es la criminalización que se da de los pueblos originarios. Muchas gracias, Rode. Si tienen preguntas, pueden irlos anotando porque se van a realizar al final. Ahora ya vamos con la tercera ponencia. Vamos a dejar con Erika Ñanco, feminista mapuche, presidenta de la Revolución Democrática de Araucanía. Y como siempre voy a hablar un poco de los tres ejes que van a tener la ponencia, que sería primero los valores que ha fortalecido la lucha de la organización, la relación entre la vida, la tierra, el territorio y el ambiente, y los obstáculos que ha enfrentado. Bueno, entonces ya vamos aquí a dejar con nuestra compañera Erika desde Chile. Mari con Pulamien, Mulepalu, Incheta Erika Ñamke Vázquez Piñén, Gualacura Luk Maputugun, Huelu Incheta Peula Mulen Temuco, Guariameu, Chile, Mulumapu Meu. Bueno, mi nombre es Erika Ñanco Vázquez, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Temuco, en la comuna. Mulumapu, como le llamábamos a nuestro territorio ancestral, que pertenece a la localidad de Chile. Hoy día, con la colonización y con la imposición de los estados, así es como se le llama a todo el territorio del norte al sur de esta parte del mundo. Bueno, como parte de este espacio, como respondiendo un poquito a las preguntas que teníamos en un principio, tenemos que los valores que se vinculan dentro del mundo más mapuche, digamos, tienen que ver con el respeto a la vida, el respeto a los territorios, el respeto entre todos nosotros, y de esa forma también construir en comunidad una vida que sea mucho mejor para todas y todos. Hoy día, acá al menos, el mayor conflicto que vemos instalado tiene que ver con el cómo el Estado de Chile no ha sabido entregar políticas que sean de reparación para los distintos pueblos, en específico hacia el pueblo mapuche, y cómo desde la instalación del Estado chileno, desde la pacificación de la Araucanía, digamos 1850 más o menos, 1840, que fue cuando el Estado de Chile se instaló en el territorio del Biobío hacia el sur, que es lo que hoy día conocemos como la región de la Araucanía, se instala a base de sangre y de fuego, o sea, eliminando todo aquel que fuera mapuche, a todas las personas que vivían en este territorio ancestral. Luego de la instalación del Estado de Chile, viene una serie de políticas que se implementaron también desde el Estado, donde se les entregó los territorios que pertenecían a nuestra gente a extranjeros, principalmente de origen alemán, colonos alemanes, quienes hoy día conforman los grandes latifundios que viven acá en la Araucanía. Y bueno, luego viene también el cómo también el Estado chileno entregó vasta extensión de territorio a las empresas forestales, que hoy día están bien latentes también acá, y que son las que abarcan, yo diría, el 90% de la superficie que pertenecía ancestralmente a territorio mapuche. Ese es el conflicto principal que se vive acá, puesto que como pueblos que hemos sido arrinconados, por así decir, por un Estado que no ha sabido reparar tampoco, ni tampoco ha tenido la voluntad política de sentarse a dialogar con las comunidades para saber cuál es lo que se requiere, se vive un clima de tensión en este territorio, donde por un lado tenemos los latifundios y las forestales, que hoy día cuentan con paramilitares que protegen los espacios, y por otro lado tenemos a los mapuches que están defendiendo los territorios y que también muchos de ellos consideran la vía armada como un espacio o una forma en la cual pueden vivir como pueden, ¿cómo se dice?,
abordar esta política que no ha sido solucionada. Nosotros, bueno, existen distintas comunidades mapuche en el territorio, cada una se dirige por su lonco, por así decir, que es quien guía a la comunidad, y obviamente también dentro de ese proceso existen distintas visiones en torno a este tema. Hay comunidades que les afecta mucho más porque la instalación de las empresas forestales acá en la región no ha traído riqueza económica, como dicen ellos, que es la excusa por la cual se instalan en los territorios, sino todo lo contrario. La región de la Araucanía, que es donde yo vivo, sigue siendo la región más pobre de Chile, sigue siendo la región más excluida del país, sigue siendo la región en la cual nadie quiere meterse, porque nadie quiere meterse en el conflicto que existe acá, nadie quiere solucionarlo, y por ende seguimos estando en una constante tensión entre el mundo social y el mundo político, por así decirlo. Hoy día también nos encontramos con un poquito que tengo que bajar. Gracias. También nos encontramos con esta situación de desigualdad que se da por acá y que se vislumbra en las comunidades que están siendo fuertemente militarizadas por el Estado de Chile. O sea, hay un amplio sector de comunidades mapuche que están siendo prácticamente diariamente avasalladas. Tenemos presos políticos que son mapuche, que están presos por causas de reivindicación principalmente. Tenemos niños que están siendo amedrentados en sus derechos de vida, de derechos del niño, niña y adolescente. Tenemos ancianos que han sido baleados por carabineros, mujeres también, en fin, un sinfín de situaciones que no queremos que sigan sucediendo, y también además, no conforme con la violencia que ha existido con respecto a ese tipo de situaciones, también tenemos mártires. O sea, hay muchos mapuches que han sido asesinados por carabineros, casos como Matías Catrileo, por ejemplo, como Camilo Catrillanca, que son algunos de los más reconocidos, no sé si por allá se escucharán. Se vinculan también con otros casos de femicidios empresariales, como el caso de Macarena Valdés, quien fue encontrada suicidada en su casa cuando ella era una activista medioambiental, se enfrentó a la construcción de una central hidroeléctrica en sus territorios, y finalmente aparece suicidada de dudosa, de una manera totalmente dudosa en su casa. Entonces, esas son las situaciones que vivimos hoy en día y que estamos resolviendo de alguna u otra forma, de distintas maneras, ya sea a través de la vía política, institucional, por así decir, pero sin embargo no hemos tenido grandes cambios al respecto. Nosotros, bueno, yo pertenezco a una comunidad, pero también me organizo políticamente en Revolución Democrática, que es un partido nuevo que pertenece a la coalición del Frente Amplio, y también me organizo en asambleas de mujeres del territorio, donde hemos levantado principalmente la temática feminista dentro del mundo social y con enfoque de género, pero siempre ligado al tema antirracista. O sea, no puede ser que hablemos desde un feminismo que sea un feminismo blanco, que solamente hable de temáticas de género, que no involucren tampoco las prácticas culturales que nosotros tenemos acá, porque acá nosotras somos más discriminadas que una mujer común y corriente solo por el hecho de ser mapuches, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de provenir de comunidades de campesinas, de comunidades empobrecidas, y por el hecho de tener una policía que diariamente te está amedrentando. O sea, no puede ser que vivamos ese tipo de situaciones
Y es por eso que también nos organizamos y levantamos propuestas que sean en pos de nuestros derechos, de defender nuestros derechos. Hoy día lo que esperamos es que nuestras demandas sean escuchadas en todos los espacios que más podamos, y de esta manera poder solucionar un conflicto que no solamente es de un año, sino llevamos 500 años luchando por la liberación de nuestros pueblos. ¿Cuál otra pregunta había surgido desde aquí? Creo que ¿cuáles son chuta, ¿qué se nos viene para más adelante? Los cuidados comunitarios que hay en su grupo, creo. ¿Cómo? Creo que lo último era como hablar sobre los cuidados comunitarios que hay dentro de su grupo. Cuidados comunitarios. Sí. O Daniela puede hacer la pregunta. Sí, la pregunta era, primero, los valores que han fortalecido la lucha en la organización, y segundo, cómo se ha visto esta relación entre vida, territorio y ambiente, cómo se da, digamos, esta unión en la defensa no solo de la vida humana, sino también la vida de nuestros territorios, la vida de nuestro ambiente también. Claro, esa es una relación que está, yo diría, de manera intrínseca en la lucha por los territorios, porque acá no solamente se habla de la devolución de territorio que ancestralmente pertenecía a nuestro pueblo, el pueblo mapuche, sino también en el cómo las empresas transnacionales hoy día están causando muerte de los territorios mismos. O sea, una central hidroeléctrica, una forestal que solamente planta pino y eucalipto y que está secando los territorios, nos está llevando lo más importante que es para nosotros, que es la vida. Si nosotros no tenemos agua, no vivimos. Y esa coordinación que tenemos los mapuches con el respeto a la vida, a la tierra, a todos los seres que habitamos, es algo que en este sistema capitalista y neoliberal que hay en Chile no se respeta. O sea, para los gobiernos es mucho más importante aceptar una central hidroeléctrica porque no sabemos qué intereses tienen por detrás quienes están aprobando esos proyectos, que dejar a los territorios en libertad, autonomía de decisión. O sea, deberían ser los mismos territorios quienes decidieran si es que quieren o no, o necesitan o no una empresa transnacional en su territorio, no que llegase el Estado a imponerlo porque sí. Porque acá nosotros sabemos que estamos a merced de todo. O sea, acá estamos alejados de las políticas de Estado, de las políticas de gobierno, pero eso no significa que al menos en mi vereda, yo creo que hay que tratar de incidir en todos los espacios que más sea posible. Y es por eso que también no es que confíe 100% en la vía política partidista, pero sí creo que hay un espacio en el cual hoy día se está abriendo con el contexto nacional que estamos viviendo, y que sí nos da la oportunidad de poder incidir desde ese espacio también, además de los otros. Así es que eso, no sé si me falta tiempo o me pasé. Está perfecto. Bueno, yo tengo una recopilación de preguntas, pero voy a leer la primera. A ver, a cualquiera que quiera responder primero, ya sea Dani, Rode o Erika, a nivel de incidencia cultural, ¿qué efectos han tenido las acciones del colectivo en las personas a las que se dirige? ¿Qué tipo de conciencia ha generado? Entonces, el micrófono está abierto para que las y el invitado puedan. Ok, Erika. Bueno, nosotros como pueblos hemos estado hablando de este tema hace harto tiempo, no es algo que haya surgido ahora solamente. Y la misma situación hizo que, bueno, acá en Chile el año 2019 se vivió un proceso de levantamiento popular, un estallido social que dio origen a que hoy día tengamos
un espacio en la Convención Constituyente, que es algo que jamás se había visto acá al menos, la posibilidad de que una nueva constitución pueda ser escrita por gente común y corriente y que podamos también cambiar las cosas desde ese espacio. Pero todo esto fue a raíz de este estallido social que se dio el 18 de octubre del año 2019 y en lo cual igual hubo mucha gente que fue asesinada, que fueron martirizados, que estuvieron ahí en proceso de lucha también. Y lo curioso de todo, en pleno estallido social, levantaban la bandera Huenufoye, que es la que hoy día se conoce como la bandera mapuche, y ahí es cuando el pueblo chileno en sí se viene a dar cuenta de la lucha que nosotros veníamos dando hace tanto tiempo, y muchos de ellos también empatizaron con eso, o sea, empezaron a decir, oye, en realidad los mapuches no estaban perdidos con lo que estaban diciendo, o sea, siempre tuvieron razón. Hoy día sí les encontramos razón porque ellos realmente estaban en contra de un sistema que está siendo el causante de tanta opresión y que hoy día también a nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los mayores alcances que ha tenido la lucha nuestra y que se ha reflejado también en cómo un pueblo y todos los pueblos han empatizado con eso. O sea, hoy día al fin estamos hablando de la necesidad de un Estado plurinacional, por ejemplo, que antes no se había llegado hasta ese alcance. Hoy día la presidenta de la Convención Constituyente es una lamien, es mapuche. Eso antes nunca lo habríamos visto y así se están dando distintos procesos que están siendo históricos y que es importante que se den y que bueno que estamos viviendo también para verlos porque así también podemos ser actores y actoras del mismo proceso y poder incidir dentro del mismo para que en un futuro tengamos una sociedad mucho mejor, mucho más justa para las nuevas generaciones. Gracias, Erika. También si pudiera Dani o Rode Murcia contestar a la misma pregunta. Okay. ¿Quiere contestar, Rode? Sí, solo repito la pregunta para estar. Se lo vuelvo a leer. A nivel de incidencia cultural, ¿qué efectos han tenido las acciones del colectivo en las personas a las que se dirige? ¿Qué tipo de conciencia se ha generado? Nosotros como coordinadora, como un colectivo de mujeres indígenas, creo que tenemos una doble responsabilidad de formación de nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, más que todo, hemos trabajado el enfoque para que nuestras compañeras, desde que están en el hogar, sus hijos puedan ir criando a sus hijos, enfocados dentro de nuestras raíces. Habíamos tenido un efecto hace unos 5 o 10 años atrás de que parte de nuestras culturas se estaban perdiendo, parte de nuestras raíces ancestrales se estaban perdiendo porque el liberalismo y las eras de tecnología, pues ya los jóvenes estaban agarrando por otros mundos, pero hemos empezado a trabajar, enfocarnos en ese núcleo, la juventud. Creemos que es el baluarte el pilar esencial para las muchas futuras generaciones para una vida diferente. Entonces, hemos desde nuestros hogares, con nuestras compañeras, enfocarnos el porqué de la defensa de nuestros territorios, el porqué es necesario cuidar el río, porqué el río es parte de nuestra vida, porqué es vida ese río y porqué es vida en los bosques. Entonces, creo que ese efecto ahora lo tenemos una cosecha de jóvenes muy grandes, que ahora ellos son los que están pidiendo, están exigiendo y están estudiando más para hacer la defensa de nuestros territorios y están tomando la batuta de las luchas dentro de los territorios. Entonces, hemos tenido un efecto positivo porque es necesario preservar nuestras culturas y porque es necesario que ya no nos vean como los simples indios que decían las personas, los ladinos aquí en Honduras, sino que por qué sentirme orgullosa de tener raíces indígenas, ¿verdad? Porque por lo menos yo soy india, pero soy pura de sangre.
no puede mezclar. Entonces, parte de eso hemos tratado de decirle a los jóvenes de por qué nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, Robert. Y Dani. Bueno, pues sobre los impactos, las incidencias de las acciones del colectivo Pachamay, pues acá en el contexto de Brasil, pues yo creo que ha sido pues muy interesante el proceso, porque bueno, por ejemplo, acá el brasileño tiene una gran dificultad, por ejemplo, inclusive de identificarse como latinoamericano, ¿no? Tal vez por el tamaño del país, por su lengua, por también todos los impactos del colonialismo, ¿no? Que con su lema de divide y reinarás, ¿no? Mantiene a Brasil, digamos, de alguna manera un poco aislado de, como decía antes, ¿no? De la realidad de, que se vive en los otros países latinoamericanos. Y ahí inclusive pues esa falta de identificación por parte del brasileño con el resto de América Latina. Entonces, yo creo que en ese sentido los impactos que han tenido nuestras acciones han sido muy positivos en ese sentido, ¿no? De llevar un poco de eso, de esa historia, de la cultura, de esas luchas también, de esas realidades que se ven en América Latina, ¿no? En el contexto brasileño y pues yo creo que eso ha sido pues muy interesante. Y más pues cuando en ese contexto que estamos viviendo, que como traen las compañeras, ¿no? Hoy en día está quedando mucho más evidente que las luchas de nuestros pueblos originarios, que esas categorías del buen vivir, ¿no? La sabiduría de nuestros ancestros y todo esto, pues hoy en día lo estamos viendo que la importancia que eso tiene, ¿no? Frente a ese colapso civilizatorio que está viviendo el mundo occidental, de ese proyecto de modernidad, de ese capitalista neoliberal que pues estamos viendo actualmente el derrumbe de ese proyecto, ¿no? De modernidad. Y ante ese derrumbe, ante ese abismo al cual esta modernidad capitalista neoliberal está empujando a la humanidad, justamente esas alternativas que desde pues milenarmente, como traen las compañeras, ¿no? Han venido insistiendo en la importancia de entender que los ríos, los mares, las montañas, todo está vivo, ¿no? Todo hace parte pues de esa gran madre tierra y la importancia de la vida, pues frente a este contexto de muerte que estamos viviendo, pues yo creo que la gente, las personas cada día están sintiendo más la necesidad de eso, ¿no? De entender y de aproximarse, de salir de este sistema de pensamiento, ¿no? Moderno y pues de ir acercándose cada vez más a esta comunidad de vida, de ir entendiendo, conociendo también otras realidades que se viven, ¿no? Entender que lo que sucede localmente no es apenas local, sino que hace parte de una geopolítica mayor, ¿no? Que lo que se está viviendo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Está directamente relacionado con lo que se está viviendo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Con de lo que se está viviendo también bueno, en Bolivia, ¿no? Con todo el triunfo ahora de Luis Arce, del MAS, del levantamiento indígena. O sea, yo creo que cada vez ese camino que antes parecía tan oscuro y tan utópico, imposible de rescatar nuestra ancestralidad, nuestras raíces ante esa dominación avasalladora del sistema mundo capitalista, pues hoy en día estamos viendo la necesidad, la urgencia, ¿no? De aproximarnos más a nuestras raíces, a nuestra ancestralidad. Y en ese sentido, pues yo creo que el impacto de las acciones que como colectivo hemos traído, pues tanto aquí en Brasil como en otros lugares también, ¿no? Pues ha sido muy positivo, ¿no? En ese sentido de aproximar
más ese diálogo, ese conocimiento mutuo entre los pueblos que integran América Latina. Ok, Dani. Otra pregunta que justamente hicieron específicamente a vos sería, ¿cómo crees que sería un sistema educativo? Porque tengo entendido que sos colombiano y estás viviendo en Brasil, y esto me recuerda mucho a Paulo Freire en su mezcla de la pedagogía de la liberación en cuanto a una educación popular a la par de una educación pública. Entonces, uno de los integrantes del conversatorio de hoy hizo la pregunta de cuál creerías vos que sería el sistema adecuado de educación. Pues yo creo que decir cuáles es difícil, ¿no? Yo creo que primero pensar cuáles son. Yo creo que tenemos que atrevernos a arriesgar, en el sentido, como decía Simón Rodríguez, otro gran pedagogo, otro gran maestro, ¿no? Inclusive el maestro de Bolívar, decía, o nos atrevemos a ensayar, o erramos, o no. Entonces yo creo que se trata de no decir cuál es, sino porque pueden ser muchos, ¿no? Yo creo que lo importante es romper, es salir de ese esquema cerrado, ¿no? Único, inclusive como trae el propio Boaventura de Sousa, ¿no? Esa concepción cerrada de universidad, ¿no? De pensar apenas desde un universo, y ese universo, pues sabemos, ¿no? Es el patriarcal, eurocéntrico, moderno, occidental, y abrirlo más hacia un sentido de pluriversidad. En ese sentido, yo pienso que eso se trata de arriesgar, se trata de probar, de intentar otras posibilidades, ¿no? Que se salgan de esas barreras que ha impuesto la modernidad, el racionalismo, el empirismo, la ciencia moderna, ¿no? Y justamente el camino, pues como también lo traen muy bien las compañeras, es a través de nuestras raíces, de nuestra ancestralidad, de nuestro pensamiento, de nuestros pueblos originarios, que siempre han estado en lucha y en defensa de la vida, ¿no? Frente a ese sistema de muerte. Entonces, en ese sentido, y bueno, que tú traes a Paulo Freire, pues también, ¿no? Justamente, y ahí viene la importancia también de la filosofía de la liberación, de pensarlo, de pensar no apenas desde el lugar del dominador, ¿no? Sino pensar y construir conocimiento desde el lugar del dominado, del oprimido, de la víctima, del silenciado, ¿no? Y yo creo que ese proceso está en marcha, eso se está cada vez realizando más, lo estamos viendo, viviendo ahora, ¿no? En Chile, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Entonces, pues es seguir alimentando, ¿no? Y también esa fuerza, esa energía, esa mística, ¿no? Porque como lo decía muy bien Juan José Bautista, la guerra no es apenas una guerra física que estamos viviendo ahora, material, sino es ante todo una guerra espiritual, ¿no? Que es pues de la muerte, de ese sistema de muerte, ¿no? De ese sistema eurocéntrico, cristiano, racionalista, etcétera, frente pues a toda nuestra espiritualidad y a nuestra mística que viene de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y que es, como le decía antes, para la vida y por la vida, ¿no? Entonces yo creo que es conectarnos cada vez más con esa, ¿no? Con esa energía, con esa espiritualidad de vida, ¿no? Y no de muerte, y atrevernos a ensayar, a probar otras pedagogías, otros caminos, ¿verdad? Entonces, no hay una fórmula cierta, no hay un método. Yo creo que justamente se trata de ir explorando, de ir realizando, ¿no? Diferentes acciones, diferentes propuestas, pero desde ese otro horizonte de pensamiento, desde esa otra racionalidad, que no sea apenas esa que ha impuesto el sistema. Gracias, Rode. Perdón, Dani, porque justamente hay una pregunta para Rode Murcia que dice, ¿han presentado reclamaciones o demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De ser el caso, ¿qué respuesta han tenido desde esta instancia internacional? Claro que
hemos tenido, ya hay demandas, incluso el Estado de Honduras está obligado a dar respuesta al mismo pueblo garífuna porque se han ganado 2 demandas que el pueblo garífuna ha interpuesto en contra del Estado de Honduras, 2 o 3 demandas. Además de eso, hay otras demandas ante la Corte Interamericana sobre la falta de respuesta hacia los pueblos indígenas del mismo Estado de Honduras, a lo cual tampoco ha habido respuesta, ¿verdad? Entonces, desde ahí tú puedes ver la renuencia del Estado de Honduras hacia darle respuesta a los problemas que actualmente la población indígena enfrenta en Honduras. Ok, gracias, Rode. Y hay una pregunta para Erika que estoy buscando y listo. Expectativas en relación a la nueva constitución que están redactando en Chile. ¿Hay posibilidades de generar un cambio sustancial a favor del bien común de las mayorías chilenas o es una fachada cosmética para apaciguar los reclamos sociales? ¿Qué opina Erika? Creo que la compañera Erika acaba de salir, tenía otra reunión y estaba pasada de tiempo, pero dejó saludes y también dejó su cuenta de Instagram, donde la pueden buscar para que la puedan seguir. Entonces, ella acaba de salir. Ok, bueno, hay unas preguntas de Lucero que dice, a Rode, desde diferentes puntos de América Latina se siente la resistencia de mujeres líderes en lucha. Quiero decir que nos unimos a la lucha, no están solas. Sin embargo, quiero hacer una pregunta, pero desde una visión cultural artística. No sé qué tan pertinente sea, pero me gustaría saber si ustedes imparten algún tipo de taller artesanal para mujeres y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles? Dentro de cada pueblo existen diferentes formas de recuperación de sus culturas. Entonces, la coordinadora en sí nos hemos más enfocado en el aportamiento y en la defensa de los territorios indígenas a nivel nacional. Sí existen talleres, sí existen algunas dentro de los pueblos. Por ejemplo, en Copán, te puedo decir que nosotros actualmente hay una comunidad aquí cerca que se llama La Pintada, perdón, donde hay un taller donde ellos están recuperando un poco el bordado de nuestra cultura maya. Entonces ellos, si tú no se apersona a ellos, claramente te van a dar un pequeño instructivo de cómo se maneja el telar, de cómo se hacen los bordados y cuestiones así. Ahora, también estamos haciendo un enfoque en la recuperación de nuestra lengua. Actualmente hemos estado buscando apoyo porque si bien es cierto, algunos pueblos en Honduras perdieron ya por completo su lengua natal. Entonces, también hemos visto el espaldarazo del mismo Estado. Nosotros teníamos una Secretaría de Educación especial para las etnias, que la fue degradando a manera de ponerla como un programa especial para las etnias en Honduras. La idea de este programa o de esta secretaría era la recuperación de nuestras lenguas. Pero desgraciadamente, como todo en Honduras, se perdió el ideal y el objetivo que llevaba este programa. Actualmente nosotros aquí en Copán hemos estado buscando la manera de conformar lo que se llama una escuela maya para recuperación de la lengua chontí. Entonces, pero todo conlleva a que tenemos que buscar quien nos patrocine, porque de parte del Estado no tenemos apoyo para eso.
porque al Estado de Honduras le conviene más que nosotros perdamos todo lo que nos identifique como parte de un pueblo autóctono, como parte de un pueblo indígena, a que queramos recuperar nuestras maneras ancestrales, ¿verdad? Entonces, desde nosotros, como Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, nos hemos enfocado más que todo en el apoyo y aportamiento a las mujeres, ¿verdad? A raíz de la pandemia, vimos la necesidad de que las mujeres pudieran tener algo para poderse autosostener. Entonces, nuestro enfoque fue más que todo a la recuperación alimentaria para las mujeres. De las mujeres en gran parte de los territorios en los territorios indígenas, somos quienes sostenemos nuestros hogares. Si bien es cierto, el hombre sale, trabaja, pero quien ve por la casa, quien va al pozo a recoger el agua, quien mira los cultivos que tienen cerca de la casa para que sus hijos coman, para que sus huevitos no falten en su mesa, somos nosotros las mujeres, ¿verdad? Entonces, nos hemos más enfocado en eso, en tener una soberanía alimentaria y en dar acompañamiento a las diferentes criminalizaciones de nuestras compañeras. Gracias, Rode Murcia. Una importante valoración, eso que acaba de decir. Y por último, hay una pregunta que es para Dani otra vez, del caballero Marcos Tulio, que dice, número 1, si los colectivos pretenden al poder político, y número 2, cuenta como relato, al norte de Brasil, frontera con Venezuela, fueron asesinados 20 indígenas pemones por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y la zona está siendo devastada con gran minería de extracción que dirige la FARC colombiana con la venia de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión le parece el ecocidio y el genocidio en Amazonas venezolanas? Bueno, con relación a si el colectivo tiene, digamos, pretensiones políticas, digamos que desde un sentido partidario, político, no. Pero pues efectivamente todas las acciones que realizamos son políticas, ¿no? Pero no una pretensión, digamos, de que nuestro colectivo pues tenga alguna injerencia con partidos o con alguna postura de este tipo, ¿no? Aunque, como lo digo, efectivamente tenemos una postura política y nuestras acciones son políticas en el sentido tal vez pues que lo trae la filosofía de la liberación, no más en el sentido de una política para la vida, ¿no? Y no, no para la dominación, ¿no? Y para la muerte, sino para la liberación. Pero pues nuestras acciones son enfocadas más desde el aspecto artístico, cultural y educativo, ¿no? Y bueno, sobre toda esta violencia que se viene viviendo en las fronteras, pues, que no es apenas en la frontera Venezuela-Colombia, Brasil, sino yo creo que a lo largo de todo nuestro territorio latinoamericano, había Yala, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas con el colonialismo es pensar que el colonialismo fue hace 200, 300 años y que ese genocidio de los indígenas fue del pasado y que ahora vivimos en democracia y todo esto, ¿no? Y pues es falso, ¿no? El colonialismo continúa, el genocidio continúa, ¿no? La violencia, pues como lo relatan también las compañeras, el acoso, ¿no? La persecución, el asesinato de líderes indígenas en Colombia, en Brasil, en México, bueno, a lo largo de todo, lamentablemente, ¿no? De todo a lo largo de nuestro continente, pues continúa. Entonces, y por parte de los estados, porque lo que estamos viviendo, pues, lo que estamos viviendo justamente son narcoestados, ¿no? Estamos
bajo el gobierno de narcoestados. Y estamos viendo inclusive la crisis del Estado-Nación, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, tanto gobiernos como de derecha, de izquierda, los vemos eso, pactuar con los grandes, con las grandes transnacionales, con los grandes proyectos, ¿no? Neoliberales, como el caso de México, con el Tren Maya, y ahí, pues a lo largo de toda América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo importante es, y ahí viene un concepto también desde la filosofía de la liberación, me parece muy interesante. Juan José Bautista que lo trae, por ejemplo, y como ejemplo lo que sucedió en Bolivia, ahora con el MAS, es el poder del pueblo en tanto que pueblo, ¿no? La organización popular, ¿no? El pueblo que se organiza, ¿no? Las comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Sin una afiliación política específica, sino la lucha por la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ese poder del pueblo en tanto que pueblo, lo estamos viendo, lo vimos en Bolivia, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia con la Minga, con el paro nacional, ¿no? Lo estamos viendo en Perú con el triunfo ahora de Castillo. Entonces yo creo que frente a esa violencia que continúa ejerciendo el Estado, estos narcoestados, ¿no? Con sus fuerzas militares y paramilitares, pues la respuesta tiene que ser la fuerza y el poder del pueblo en tanto que pueblo que lucha por su liberación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejo, ¿no? Gracias. Bueno, la compañera Rode dice que ya se tiene que ir. Antes de que se vaya, pues muchísimas gracias por haber estado. Un abrazo y espero que se recupere por los efectos secundarios de la vacuna. Igual, Dani, muchas gracias. Erika, que nos tuvo que abandonar. Y pues antes de que termine este conversatorio del todo, prácticamente daría lo que sería como mi pequeña conclusión. Daniela Lobo también y José Beltrán. Yo solo puedo decir que es muy fructuoso el tener conversaciones interdisciplinarias, fuera de lo académico y fuera de un lenguaje tecnicista, porque normalmente el ejemplo de la carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes es que solemos encerrarnos en la academia y teorizar acerca del mundo sin mucha experiencia del mundo. Siento que la filosofía también latinoamericana se está posicionando muy bien en cuanto a eso, ya sea de corrientes de la liberación, de coloniales, post-decoloniales, feministas también y demás, que se plantean pues la posibilidad de un nuevo mundo y más que todo una posibilidad de una nueva cosmología, también mezclando lo que sería la opinión y la perspectiva desde los pueblos originarios con un efecto interseccional con la modernidad que nos atraviesa y estoy muy agradecida por las personas que vinieron hoy y por el esfuerzo de las personas también que vinieron a ver el conversatorio y le cedo pues el micrófono a mi compañera Daniela. Buenas, pues agradecida por los representantes de las luchas, que están organizadas, también agradecido por las personas que se hicieron presentes en este lugar, reiterando también nuestro apoyo a Jaime Cabrera, que no pudo asistir, y resaltando un poco algo común, digamos, en las tres ponencias. Primero, lo necesario que es la organización, la articulación de las organizaciones para la defensa de la vida, el territorio y el ambiente que se encuentran en el mismo circuito. En ese sentido, también plantear lo que ya hablaron nuestros compañeros y compañeras, que es la ausencia de una ley, de un Estado que proteja y que tenga políticas en pro, digamos, de estas defensas. Lo que se ha visto en gran parte de los países latinoamericanos son políticas de persecución y criminalización, en donde se basa en una lógica capitalista en la cual la vida no tiene valor o el valor deseado. En ese sentido, por eso agradezco a las tres ponencias porque se pudieron interseccionar en este tema, también en la idea de lo multi e intercultural. Es decir, tenemos que dejar una lógica individualista y subjetiva para llegar a una lógica comunitaria y
multicultural, como decía el compañero Dani, como también lo expresó nuestra compañera Erika y Rode en la idea de comunidad. ¿Cómo hacer estos lazos de comunidad? Con respecto a los lazos de solidaridad, rescato a la compañera Erika el respeto de la vida y los territorios. Y esto solo se puede hacer en construcción en comunidad. Otra cosa que compartimos también con Rode y con Erika es que el Estado no entrega políticas de bienestar. No hay una ley que permita la conservación de nuestro ambiente, nuestro territorio. No hay una ley que dé a los pueblos originarios el derecho que merece sus tierras y a su ambiente. En ese sentido, pues, agradezco las ponencias de nuestros compañeros y compañeras e incitar también que para la construcción de una ética ecológica y humanista, si la vida no se intersecciona con lo que es nuestro entorno, si no entra en el circuito del entorno y territorio, seguimos pues reproduciendo esta misma idea del ser humano como el centro. En ese sentido, poder ya empezar a ver la vida más allá de este límite de lo que se ha planteado anteriormente, sino la vida parte de un circuito vital en el cual el ambiente, nuestro territorio, nuestras fronteras también son partes vitales. Y bueno, sin más, dejo al compañero Josué, que él va a dar también la conclusión final. Buenas tardes a todos. Antes que todo, pues muy agradecido por parte de los invitados especiales, ¿verdad? Compañero Dani, la compañera Erika que está ausente y de igual forma Rude, ¿verdad? Por otra parte también, de igual forma, muchas gracias a las demás personas que nos acompañan en este conversatorio como proyecto grupal de la clase de Seminario de Ética, ¿verdad? Con el licenciado Fajardo. Pues mi opinión acerca de este conversatorio, cabe decir de que me ha llenado de mucha experiencia, ¿verdad? En cuanto a ver no solo que en Honduras se han visto estos tipos de problemas, ¿verdad? Tanto sociales, políticos y económicos. Y cabe resaltar de que de igual forma en otros países se ven estos problemas, ¿verdad? Tanto más que todo en cuanto a lo que vendría a ser la falta de valores y en cuanto a su lucha, ¿verdad? También esa limitancia o ese límite que nos han dado a conocer a nosotros, la comunidad latinoamericana, ¿verdad? Por parte de, como lo vendría a decir el compañero Dani, ese eurocentrismo, ¿verdad? No hemos salido, como cabría decir, de esa como caverna, ¿verdad? Porque nos han tenido en ese límite, ¿verdad? Nos han tenido más que todo en esa forma de solo reflejar lo que dicen los textos, ¿verdad? No llevarlo a práctica, y es muy interesante, pues, más que todo, pues es muy interesante tener este tipo de experiencias, enriquecerse de tal forma, ¿verdad? Ver que de igual forma hay otros métodos, otras maneras de llegar a conocer una cierta verdad, como cabría decir, con respecto a los problemas que están viviendo otros países, ¿verdad? Y que de igual manera, pues, ver que la comunidad latinoamericana, pues, en tanto no estamos así de cierta forma fraccionada, sino que en todo caso, pues, hay como una relación ahí en cuanto a temas de medio ambiente, en cuanto a la lucha por nuestros derechos, ¿verdad? Nuestros valores, cuestiones así. Formas de llevar a un sistema de educación mejor, ¿verdad? Porque en sí, pues, se ha visto reflejado de que hay ciertos países que dependen de una educación, pues, de igual forma frágil en comparación a esas grandes potencias, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues, nos hemos visto limitados y, en todo caso, pues, el objetivo de este proyecto más que todo era, pues, prácticamente tener un conversatorio, un diálogo donde nosotros nos veamos en la cuestión de, más que todo, reflexionar acerca de los problemas que toda la comunidad latinoamericana, perdón, se ha visto, ¿verdad? Por parte de ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo cabría decir? Por parte de esa dependencia de nosotros, eh, en cuanto a esos países que de cierta forma, pues, nos tienen en ese límite, ¿verdad?
Creo que eso sería todo por mi parte y muchas gracias a todos por participar en este conversatorio de la clase de Seminario de Ética. Gracias. Gracias. Y pues el conversatorio después lo pueden compartir. Va a quedar subido en el YouTube de Diálogos Periféricos y quizás también en la página de Facebook. Y sin más que decir, muchas gracias por haber venido a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias.